Bien, hoy veremos la clase número 2, Fundamentos del Lenguaje, que nos llevará a conocer un poco más lo que son los algoritmos y introducirnos un poco para entender Python y los demás lenguajes de programación. Ya, el primero es ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que el computador tiene que seguir para resolver un problema. Una vez que se ha dado un algoritmo para el problema y se ha probado que es correcto, el siguiente paso es determinar la cantidad de recursos, tales como el tiempo, el espacio que el algoritmo requerirá para su aplicación. Tenemos las características de un algoritmo, que serían la entrada, que es definir lo que el algoritmo necesita para llevarse a cabo, variables, constantes, todo eso. La salida, que es para definir lo que produce, o sea, que muestre lo que hizo nuestro algoritmo. No tiene que ser ambiguo, o sea, siempre tiene que decir exactamente qué comando tenemos que ejecutar, y tiene que ser finito, ya que si el algoritmo es infinito nunca vamos a saber qué nos va a dar. Tiene que ser correcto, o sea, que haga lo que nosotros necesitamos que haga, que la solución sea correcta, que no tenga errores y que sea efectivo, que cada instrucción se complete en un tiempo determinado y tiene que ser lo suficientemente básica como para que en un principio pueda ser ejecutada con cualquier persona. Aquí nos dice que cuáles, por ejemplo, son los pasos para levantarse, porque eso también es como un algoritmo. Para levantarnos, nos estiramos, abrimos los ojos, nos estiramos. Hay pasos a seguir para levantarse. Lo mismo que para cocinar un pastel. O sea, necesitamos seguir pasos para que el pastel se haga correctamente. Lo mismo pasa para armar un computador. Aquí también nos da otro ejemplo. Usted posee una caja con 100 latas de arveja en conserva. Poseen diferentes fechas de elaboración. ¿Cuál sería el procedimiento para encontrar la lata más antigua? Preguntas. ¿Todos los algoritmos son idénticos? Claramente cada persona puede diseñar un algoritmo diferente. Puede que incluso se generen algoritmos distintos para resolver un mismo problema. Pero sin embargo, que dos mujeres puedan cocinar un pastel de diferente forma, ¿qué diferencia cada pastel? O sea, esto lo que quiere decir es que no todos los algoritmos tienen que ser iguales. Hay gente que llega a la misma solución desde otros métodos y es totalmente válido. El lenguaje, algunas cosas que ya sabemos. Un lenguaje es antes que nada un medio de comunicación. Puede ser oral o escrito, requiere de un alfabeto o conjunto de símbolos para su escritura, tiene reglas como la ortografía, las reglas sintácticas de redacción, estructura y la semántica, que es el significado. Para que exista comunicación debe existir un mensaje, un emisor y un receptor. Alguien que envía un mensaje, un código, y alguien que lo recibe. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje escrito que permite a un programador comunicarse con la máquina. Su conjunto de símbolos incluye letras, dígitos, signos de puntuación y delimitadores. También existen reglas léxicas, sintácticas y semánticas, aunque difieren de las reglas del lenguaje natural. El mensaje es el programa. Eso es lo que tiene que ver, que necesitamos también, para comunicarnos con la máquina, un lenguaje. Para eso existe la programación, para poder tener acceso a la máquina y comunicarnos con ella. Lenguajes de programación. Las computadoras operan con información binaria, ceros y unos, es decir, todo es manejado por eso. Como esto resulta muy difícil de comprender para las personas, existe el lenguaje que busca acercarse un poco más a la forma en que nosotros nos comunicamos.
Algunos lenguajes son más cercanos a la máquina, mientras otros son más cercanos a nosotros. Los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son más cercanos al lenguaje propio de las máquinas, con las mismas instrucciones y operaciones. La diferencia es que las instrucciones tienen un nombre y podemos escribir valores en formato decimal. No podemos construir herramientas más complejas. Tenemos que explicar al computador lo que debe hacer con muy pocas herramientas. El programa es una secuencia de instrucciones sin una estructura que facilite la comprensión. Es muy fácil traducir un programa al lenguaje de la máquina. Es fácil para la eficiencia de los recursos. Pero escribir programas en lenguaje de bajo nivel es muy difícil porque se acerca más al lenguaje de la máquina que al de nosotros. Mientras que los lenguajes de alto nivel buscan acercarse a la forma en que nos comunicamos nosotros. Son más legibles, más fáciles para nosotros manejarlos y se parecen al inglés. Proporcionan diferentes mecanismos, herramientas que permiten repetir una tarea, mecanismos para crear nuevos tipos de datos y para crear nuevas operaciones. Los elementos del programa están organizados de un modo jerárquico. Son más difíciles de traducir al lenguaje de la máquina. Por lo general no son tan eficientes como los de bajo nivel en el recurso. Al ser más cercanos a nosotros, cuesta más que la máquina lo comprenda y sea más eficiente. Para ello, para la máquina, la eficiencia máxima viene de un lenguaje de bajo nivel. Hay compiladores e intérpretes. Los programas escritos en lenguaje de alto o bajo nivel tienen que ser traducidos al lenguaje de la máquina para que la máquina pueda ejecutarlo. ¿Cómo transformar nuestro programa al lenguaje del computador, al binario? Hay dos opciones. Tenemos un compilador y un intérprete. El compilador lee un programa escrito en una fuente, en un lenguaje fuente. Revisa que no tenga errores y si hay errores, le dice al programador dónde se encuentran para que pueda corregirlo y así la máquina entenderlo. Si no, crea un programa equivalente escrito en el lenguaje objeto. La desventaja de que el programa compilado no sirve en cualquier máquina. Para entender mejor la idea es como cuando traducimos un texto del inglés al español. Basta traducirlo una vez, pero podemos leerlo rápido cuantas veces queramos, pero a un alemán no le sirve. El intérprete, en este caso, no crea un programa equivalente que pueda ser reutilizado. Se van tomando una a una las sentencias que nosotros escribimos en el lenguaje fuente en forma secuencial, las revisa y las traduce al lenguaje de la máquina para que la máquina pueda comprenderlo. Una vez traducida una sentencia, se ejecuta y la traducción se descarta. Con el intérprete la ejecución es más lenta porque hay que esperar a la traducción para usar el programa. La ventaja es que es suficiente con que una máquina tenga el intérprete del lenguaje empleado para ejecutarlo. Y podemos asociar la idea del intérprete a las traducciones simultáneas en una conferencia. Se repite el mensaje en otro idioma, pero no se registra. Lenguaje a utilizar. Vamos a ver Python. Aquí tenemos el primer programa que sería Hola desde Python. Aquí nosotros escribimos print hola desde Python y la salida nos da hola desde Python. Diagrama de flujo. Antes de entrar en el lenguaje de programación es necesario llevar a cabo unos pasos. La mejor forma de aprender es construyendo nuestro algoritmo para después pasarlo a Python. Hay una herramienta de diseño que son los diagramas de flujo y son muy útiles para la mejor comprensión. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, de un algoritmo. Cada paso del proceso es representado por un símbolo que contiene una descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del proceso.
Generalmente, al ser un diagrama de proceso, también se utiliza para ver el comportamiento general de un sistema. Sin embargo, hoy día lo vamos a utilizar para procesos básicos. Aquí tenemos el círculo indica el inicio y el fin del algoritmo. El rombo toma decisión, debe tomar un solo camino dependiendo de la respuesta. Si es verdadera, sí, si es falsa, no. Este permite realizar entradas, lecturas o salidas, imprimir. Aquí uno pone lo que quiere leer o imprimir. Y esta permite realizar asignaciones a constantes o procesos estáticos. Aquí va un ejemplo. Dado un número x con valor 5 y un número y con valor 9, realicen un diagrama de flujo que imprima qué número es mayor. Entonces, aquí tenemos el inicio. Aquí ponemos x es igual a 5 y es igual a 9. Aquí está la flecha para la toma de decisiones. X es mayor que y. Si es sí, imprime x es mayor y finaliza el programa. Si es no, imprime y es mayor y finaliza el programa. Si analizamos el ejemplo, podemos ver que tiene un principio y un fin. Existe una bifurcación, o sea, una toma de decisiones que permite elegir una cosa u otra dependiendo. Y existe una asignación de constantes. Sin embargo, el problema carece de ingeniería ya que tomará un camino evidente por las constantes. Tenemos un ejemplo 2. Dado un número x leído desde el teclado, un número y también leído desde el teclado, realicemos un diagrama de flujo que imprima qué número es mayor. Esta vez no ponemos nosotros los datos, sino que los ingresan por teclado. Inicio. X es igual a un número por teclado y un número por teclado. X es mayor que y, si es sí, X es mayor, fin del programa. Si es no, y es mayor, fin del programa. Al parecer el diagrama 2 es más sólido, pues puede tomar la decisión de forma dinámica dependiendo del número que lea. Aquí, desarrollar un algoritmo que permita leer tres valores distintos y determine cuál de los tres es el mayor y lo escriba por pantalla. Si los valores ingresados son iguales, los debe pedir nuevamente. Aquí tenemos el inicio. Se leen los tres valores. A es igual que B y igual que C. Si es sí, te van a volver a pedir los valores hasta que los escribas diferentes. Si A no es igual que B y no es igual que C, no. A es mayor que B, sí. A es mayor que C, sí. Se escribe el mayor es A. A es mayor que B, no. B es mayor que C, sí. Entonces escribir mayor B. A es mayor que B, no. B es mayor que B, no. Entonces se escribe que C es el mayor. Este diagrama existe un comportamiento cíclico, ya que nos están pidiendo que sean números diferentes. Entonces, en caso de dar que la respuesta sea falsa, vuelve a repetir para que le pongamos valores distintos. Vamos a seguir con más ejemplos en el siguiente video.